Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes para todos y para todas. Soy Angélica Rodríguez, directora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Quiero darles la bienvenida a esta conversación sobre los 30 años de la Constitución, que es un evento que se desarrolla en el marco de la Alianza de las 4U. Yo quiero agradecer a nuestros panelistas del día de hoy, los doctores Mario Cajas de ICESI, Mario Montoya de AFID y Viridiana Molinares de Uninorte por haber aceptado esta invitación. Yo quiero contarles que este espacio fue posible o es posible gracias a una colaboración de los directores de los programas de ciencia política de ICESI, Juan Carlos Gómez Benavides, y de AFID, Felipe Murillo Carvajal, con quien me siento muy, pero muy complacida de colaborar. Y quiero darles la palabra a ellos, a Juan Carlos y a Felipe, para que puedan también saludarnos. Bueno, muchas gracias, Angélica. Yo solamente quiero hacer un saludito de bienvenida para todos y todas las personas que se están vinculando a este evento del día de hoy. Espero que el día de hoy se convierta en el inicio de otros momentos especiales que hagan parte de esta Alianza 4U, donde nos podamos vincular diferentes universidades para promover conocimiento, charlas, discusiones, movilización de estudiantes, etcétera, etcétera, entre nuestras 4 universidades. Entonces, muchas gracias, Angélica, por liderar el proceso. Muchas gracias a nuestros panelistas por aceptar las invitaciones que nosotros le hicimos para participar del evento de hoy. Y sin más, pues, le doy la palabra a Felipe. Bueno, muy buenas tardes. Para mí un gusto estar acá. Muchas gracias por la acogida. Gracias, Angélica. Gracias, Juan Carlos, y a nuestros 3 invitados, que es un lujo tenerlos en este espacio. También una pequeña precisión es que aún no soy el director del programa en Ciencia Política, todavía sigue siendo el profesor José Fortú, entonces también para no metérmele aún en el espacio a José Fortú en ese momento. Entonces reitero mi agradecimiento con ustedes, con esta Alianza 4U. Espero sea uno de muchos eventos que se vendrá en un futuro. Perfecto, muchas gracias. Y ahora quiero hacer una breve presentación de nuestros panelistas que, como lo han dicho, son invitados de lujo. Y vamos a tener entonces al doctor Mario Alberto Cajas Sarria, doctor de la Universidad de los Andes, con maestría en la Universidad Nacional de Colombia, especialización de la Universidad Externado de Colombia y abogado de la Universidad del Cauca. También nos acompaña el doctor Mario Alberto Montoya Brán, doctor de Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, con maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y también con maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y abogado de la Universidad de Antioquia. Y nos acompaña también la doctora Viridiana Molinares Hassan, doctora de Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, con maestría en Proyectos de Desarrollo Social de Uninorte, maestría en Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialización en Estudios Políticos Económicos de Uninorte, en Negociación y Manejo de Conflictos de Uninorte y abogada uninorteña. Nuestros representantes de ICESI, de AFID y de Uninorte, que son, mejor dicho, conferencistas nacionales e internacionales con amplísima producción intelectual, proyectos de investigación y experiencia docente. Agradecerles mucho por este espacio que vamos a compartir en la tarde de hoy. Nuestra metodología va a ser la siguiente. La idea es poder conversar a la luz de una serie de interrogantes donde nos gustaría ir escuchando sus apreciaciones y sus reflexiones.
Les pido que por favor tratemos de acotarnos a respuestas en torno a los 5 minutos y si tenemos alguna réplica o comentario que la podamos hacer. Ese es justamente el proceso que nos permite enriquecer el diálogo y que supeditemos estos apuntes a 2 minutos. Quisiera, si me permiten, comenzar en el siguiente orden para después irlo rotando. Primero, escuchar la intervención del profesor Mario Cajas, después escuchar la intervención de la profesora Viridiana Molinares y en este primer ciclo finalizar con el profesor Mario Montoya. Y para tener una contextualización de esta gran reflexión, de esta conversación de los 30 años de la Constitución colombiana, me gustaría proponerles el desafío de hacer un balance sobre los principales logros y desafíos de la Constitución del 91. Yo sé que es muy injusto lo que les estoy pidiendo en 5 minutos, pero como muy estratégicamente, ¿ustedes qué destacarían? Quizás un logro y un desafío que tengamos vigente y que pudiéramos un poco tratar de explicar por qué. Entonces, el tiempo es de ustedes. Profesor Mario Cajas, estamos con el audio desactivado. ¿Y ya se escucha? Sí, ahora sí. Sí, que tiene aquí un problema con la configuración de estos audífonos y de este micrófono. Muchas gracias, Angélica. Un gusto estar aquí con Viridiana, con Mario. Agradecerle también a los demás organizadores, por supuesto, a nuestras universidades de la Alianza 4U por este esfuerzo de poner una primera mirada politológica y dialógica a esos 30 años de la Constitución. Lo primero que uno tendría que plantear es ¿por qué celebrar 30 años, no? También estamos celebrando 200 años de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta. Se juntaron estas dos celebraciones justamente este año y para algunos creo que con muy buen tino la Constitución de 1821 fue fundante en buena medida de la institucionalidad y el constitucionalismo colombiano, si lo podemos llamar en esos términos, en 1821, con la de 1991, que en buena medida podría denominarse como fundante de un nuevo orden, al menos de un nuevo diseño institucional, de un nuevo, de una carta de derechos amplia y de una transformación en buena medida de la política. Claro, todo esto con unos matices que es necesario hacer. Ciertamente, si uno compara la Constitución del 91 con la Constitución de 1886 y con los procesos políticos y jurídicos previos al 91, es decir, entre el 86 y el 91, sin duda la del 91 constituye un gran avance, no solamente desde la perspectiva puramente normativa, es decir, desde la perspectiva de los contenidos constitucionales, sino también en materia de este desarrollo de estos 30 años. Pero sin duda la mayor responsabilidad de ese desarrollo la ha tenido la Corte Constitucional. Si nosotros revisamos cómo se han comportado las tres ramas del poder público, e incluso revisando, haciendo un análisis de los niveles territoriales, uno podría llegar a una conclusión, y es que quien ha soportado el desarrollo de la Constitución es la Corte Constitucional, en general los jueces constitucionales vía tutela, y la Corte Constitucional, por supuesto, con su papel específico, con su rol específico. Y esto creo que nos permite entonces también pensar en los desafíos, y pues es algo que se ha analizado de tiempo atrás, y es esta idea que tenemos una democracia muy judicializada y que tenemos un constitucionalismo que depende en gran medida del juez constitucional y no de la acción colectiva, de la movilización ciudadana, de la participación y que tenemos una constitución más judicializada que constitución ciudadana, que a veces tenemos una constitución muy robusta para los académicos, para los constitucionalistas, pero que poco se conecta con las realidades y con las necesidades de la gente. Y creo que en este sentido hay dos elementos que pusieron, o al menos dos de ellos contemporáneos, que ponen de presente la necesidad de un desarrollo constitucional que vaya más allá de las sentencias de la Corte Constitucional y las sentencias en general de los jueces o de la acción de la justicia, y son las relacionadas con las medidas
con la manera como se enfrentó o se ha enfrentado esta pandemia, en especial las cuarentenas y lo que vivimos en especial el año pasado, restricciones en materia de derechos, de libertades, a pesar de que tenemos una constitución amplia en materia de derechos y libertades, todo por vía de decreto presidencial, ni siquiera por un estado de conmoción interior, un manejo de orden público, una pandemia manejada como un problema de orden público en una constitución progresista, amplia en materia de derechos, que ya dice mucho. Y lo segundo, la reciente movilización social, llamada paro nacional, en donde también se tramitó como un problema de orden público a punta de decretos gubernamentales y de los niveles territoriales, que pusieron de presente también entonces que sin necesidad de recurrir a un estado de conmoción interior, a un estado de excepción, y con esta misma constitución progresista y esta constitución amplia en materia de derechos, pues fue posible enfrentar como un problema de orden público un asunto que supera que necesariamente era un asunto político, un asunto social, que tenía otro tipo de aproximaciones. Entonces, tanto el paro como la pandemia han sido unos retos y unos desafíos a la Constitución que hacen que nosotros no podamos hacer un balance de 30 años simplemente mostrando avances cuando no tenemos en cuenta esos dos desafíos que pusieron, como digo, que retan esta Constitución. Habíamos prometido acabar con el presidencialismo o disminuir el presidencialismo, más bien disminuir el hiperpresidencialismo en la Constitución del 91. Estos dos ejemplos muestran que sigue vivo y que sigue fortalecido. En materia de derechos sociales también, pues el déficit muestra que hay que recurrir incluso a la acción del juez constitucional para que intervengan políticas públicas para desarrollarlos. En materia de democracia, y aquí voy como enlistando, si hay tiempo pues los desarrollo un poco más, en materia de democracia participativa, una constitución que le apuntó a la democracia participativa y que es uno de sus pilares, muestra cómo se hace poco uso de esos mecanismos, tal vez porque quedaron muy exigentes, también es responsabilidad del desarrollo legal, pero la falta de canales institucionales de expresión y de ejercicio de la participación, pues mostraron, se fueron puestos en evidencia con esta movilización reciente, en donde la gente va a las calles, pero no hay un sistema de participación, todo se agota o en la calle o en la representación política que sabemos que está en crisis, y sin duda cerraría con esto. El otro déficit que tiene la Constitución, a pesar de que avanzó en materia de pluralismo, de diversidad, de carta de derechos, todo lo que he mencionado, es el centralismo. No hemos perdido esa característica, mirando con una mirada historicista, por supuesto, del centralismo. Tenemos autonomía en las entidades territoriales que en la práctica pues es mínima, no hemos avanzado. Y ese es otro reto pendiente. Entonces he mencionado aquí, tenemos problemas con el hiperpresidencialismo, tenemos problemas con la democracia participativa, tenemos dificultades con una constitución que es más judicializada que ciudadana y con una alta centralización. Dejaría como estos elementos entre balance de avance, pero también de desafíos. No sé si me pasan el... Muchísimas gracias, profesor Cajas. Estamos bien. Profesora Viridiana, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan. Gracias a la profesora Angélica, a Juan Carlos y a Felipe por la invitación. Y pues obviamente estoy muy contenta de estar compartiendo escenarios con el profesor Mario Cajas y con el profesor Mario Montoya. Creo que Mario recogió muchísimas cosas en las que coincido, pero voy a tratar de señalar 4 aspectos. El primer aspecto tiene que ver con, para mí, el gran logro de la Constitución del 91 fue la apropiación social del texto constitucional. Me refiero específicamente a la capacidad que en estos 30 años los colombianos han desarrollado para interpretar su propia Constitución. Y eso lo veo materializado en lo que Mario señaló, que es la intervención judicial. Podríamos decir que las instituciones más eficaces en estos 30 años son la Corte Constitucional y la acción de tutela. Pero yo prefiero presentar esa fortaleza desde la interpretación social del texto constitucional, porque ¿qué es la tutela? Es el reclamo que hace la población ante un juez para que se cumpla la Constitución. Para mí, esa es una etapa previa al derecho judicial.
y que es la Corte Constitucional, pues la gran institución que revisa decisiones de tutela, pero que también, ejerciendo el control judicial de constitucionalidad de las leyes, mantiene la guarda, la integridad y la supremacía de la Constitución. Pero en ambos casos, la intervención de la Corte Constitucional tiene un detrás de cámaras que para mí es el balance más grande y lo más importante, que todo este movimiento para garantizar el cumplimiento de la Constitución, esas frases increíbles de Constitución viviente, de Constitución normativa, de Constitución que irradia la vida política y la vida social de los colombianos, deviene del gran logro que es que los colombianos conocemos, leemos, interpretamos el texto constitucional. Lo segundo tiene también que ver con algo que presentó el profesor Mario Cajas. Mario lo presenta como, mira, hay muchísima intervención judicial. Yo creo que esa intervención judicial deviene de la interpretación social del texto constitucional, pero gracias a esa intervención judicial se ha puesto en la agenda pública unos temas que 30 años atrás no eran posible conversar en escenarios de democracia deliberativa, como la eutanasia, el aborto, la dosis mínima, la protección especial de la población desplazada, la protección a la naturaleza, y en eso protección a bosques y protección a ríos. Entonces creo que hay temas extremadamente importantes que se han puesto en la agenda nacional a partir de esas decisiones judiciales y que frente a la crisis de representación democrática que nosotros evidenciamos en que no sentimos el Congreso, no sentimos el órgano legislador, pues a través de otros mecanismos como acciones de tutela, todo eso hemos puesto estos grandes temas en la agenda de Colombia y yo aspiro a que, como le digo a mis estudiantes, en la Constitución quepamos todos y así como se ha transformado el imaginario sobre qué es una Constitución, los colombianos también transformemos el imaginario de exclusión y tengamos presente que en estos temas que pueden generar posiciones diferenciadas, precisamente el derecho judicial nos está aunando. Ese es mi segundo aspecto, el derecho judicial, cómo pone temas importantes en la agenda pública. Con relación a los retos, coincido totalmente con Mario. Yo creo que algo que no hemos logrado en estos 30 años es materializar esa gran promesa de mecanismos de participación democrática. Y creo que no lo hemos hecho por la complejidad de los procedimientos que se tienen que adelantar para llevarlos a cabo. Y eso plantea como una doble mirada. Son importantes las reglas porque las reglas nos dan la garantía del cumplimiento de la parte sustantiva de la Constitución, pero a la vez las reglas no pueden generar que no podamos activar esos mecanismos de participación. Entonces creo que ahí hay algo, es un reto importante. Pero creo que la protesta social, sobre todo del 2019 hasta la fecha, es un gran logro que deriva de precisamente el cambio de contexto de Colombia con la desmovilización de las FARC y la falta y la reconstrucción de un imaginario social negativo sobre el que protesta quién es. Hacemos a un lado la protesta y no, desde el 2019, creo yo, provocado por la desmovilización de la FARC, estamos haciendo uso de ese derecho de carácter fundamental, pero que lo que provoca es un diálogo deliberativo de forma directa entre la población y los gobernantes sin la intermediación del Congreso. Coincido también, Mario, que uno de los grandes retos que tenemos es la descentralización territorial. En el marco de la protesta yo escuché líderes sociales del Cauca, indígenas, campesinos de Antioquia, y resulta que los problemas de Colombia son problemas generales por la desigualdad económica, pero también hay problemas regionales, locales, municipales que no se pueden atender con una fórmula desde el gobierno central. Entonces creo que ahí, que en el tema de la descentralización hay un reto enorme. Yo dejaría ahí
Para resumir, para mí, un gran balance es la interpretación social del texto constitucional, las decisiones judiciales que han puesto en la agenda temas complejos pero relevantes y los retos de centralización administrativa y eficacia en los mecanismos de participación democrática. Muchísimas gracias, profesora Viridiana, y quiero darle paso al profesor Mario Montoya para que nos dé desde su perspectiva ese balance, por favor. Muchísimas gracias, Angélica, ¿no? Un saludo muy cordial a todos, a todas, y un saludo para las personas que nos están escuchando especialmente y para quienes nos van a escuchar posteriormente en otros momentos. Pues nada, coincidencia total con lo que dijeron Mario y Viridiana, lo que yo suponía que iban a producir un vaciamiento de mi intervención, así que voy a tratar de rebuscar un poco por otro lado para decir algo, digamos, como adicional, lo cual es bastante difícil. Miren, yo quisiera resaltar, y además porque digamos que nos invitan desde a pensar la Constitución desde una perspectiva politológica, y quisiera resaltar pues ese carácter político que tiene la Constitución, que también se transfiere a la ejecución de la Constitución, la pelea por la Constitución, la interpretación por la Constitución. Y resaltar ese carácter político me parece muy importante, en parte por lo que decía en su momento Michel Foucault, ¿no? Este pensador francés que resaltaba que la política es lo más importante de nuestras vidas. Entonces voy a abandonar un poco el campo estrictamente jurídico para centrarme en el político, y fíjense ustedes que la respuesta que yo daría a esto dependería o habría que condicionarla a propósito de una primera respuesta, y es que cómo entender la Asamblea Constituyente, cómo entender la Constitución del 91, y sobre eso hay pues varias perspectivas, pero esas perspectivas marcan, me parece a mí, esa respuesta. Fíjense ustedes, si yo, por ejemplo, acojo una perspectiva muy común acerca del entendimiento de la Constitución, de la Constituyente, etcétera, y entiendo que son un compromiso y el resultado de un compromiso, a la pregunta acerca de los balances, la respuesta estaría condicionada por depende cómo, si entiendo la Constitución o no como un compromiso y qué sale de allí. Por ejemplo, si entiendo que la Asamblea Constituyente fue el resultado de un compromiso de partidos políticos, grupos guerrilleros que han dejado las armas, etcétera, etcétera, y yo podría entender entonces que el balance es un balance, digamos, creo que muchos de nosotros sabemos que, digamos que la Asamblea Constituyente disolvió al Congreso, el Congreso luego se venga, digamos, los políticos tradicionales de la Constituyente y de la Constitución, y desarrolla una perspectiva absolutamente contraconstitucional reglamentaria, es decir, las leyes posteriores son leyes con contenidos muy contrarios a la Constitución del 91. Un balance en ese sentido es un balance que supondría tomar en cuenta la perspectiva, digamos, de un autor como John Elster a propósito de si soy capaz de mantener los compromisos a lo largo del tiempo, por ejemplo, en 30 años, ¿cierto? Y si soy fiel a esos compromisos. Y otra perspectiva encaminada a esta primera noción de la Constituyente y la Constitución como compromisos es que es muy probablemente los actores políticos de la Constituyente y en cuyas manos quedan en la Constitución actúen, digamos, atando a los demás actores políticos y desatándose a sí mismos. Por lo tanto, no acudo a la Asamblea Constituyente con la intención de reconstruir un país maravilloso, etcétera, sino con una perspectiva política de eliminar rivales y controlar mis alianzas y demás. Y en ese sentido, el resultado es un resultado absolutamente variable, ¿no? Que explicaría incluso en parte por qué la Constitución se cumple fragmentariamente. Una segunda perspectiva es que a mí me digan, por ejemplo, no, la Constitución hay que entenderla como un plan, ¿no? ¿Cierto? Si yo entiendo la Constitución como un plan, tendré que preguntarme, por ejemplo, ¿el plan de quién? ¿El plan de quién es el plan dominante? ¿Cuáles son las posibilidades de sacar adelante los contenidos planificados por los distintos actores? Y tendré que entender que la Constitución es un fragmento, un retazo de un montón de perspectivas de gente que trató de sacar adelante, digamos, unos determinados intereses, unas determinadas perspectivas o expectativas constitucionales, y que los partidos políticos, las alianzas, etcétera, en adelante estarán encaminadas a concretar eso
o a impedir los planes de otros, ¿no? Obviamente esto supone que la Constitución no se entienda como digamos, un sistema, sino un conjunto de perspectivas probablemente además enfrentadas, una cosa que es muy interesante en la lectura constitucional. Yo también podría plantearme, por ejemplo, la respuesta según la cual la Constitución realmente es un fetiche, que es una de las respuestas que ha dado la izquierda, digamos, crítica a la Constitución, señalando que solo pretendía, digamos, relegitimar el Estado, traer la modernización sin modernidad y, por ejemplo, adelantar todas las políticas neoliberales. Y, en efecto, en ese campo diré, pues bien, está bien. Es decir, efectivamente, digamos, la Constitución como fetiche logró relegitimar parte de algunos poderes del Estado y logró, sin embargo, sacar adelante otras perspectivas no declaradas y que harían parte de estas expectativas anteriores, no explícitamente, quiero decir, como, por ejemplo, más adelante permitir los tratados de libre comercio, el poder de la globalización y el neoliberalismo en Colombia, etcétera. Entonces, de nuevo, digamos que el balance depende dónde ponga yo el énfasis. O si, por ejemplo, yo entiendo que la Constitución hay que entenderla como un sistema jurídico, ¿cierto? Como un todo normativo, digamos, regido por el artículo 4 que diría la Constitución es norma de normas, etcétera, pues hay un montón de cuestionamientos muy interesantes que hacer. Es decir, preguntarme por cosas como los subdesarrollos constitucionales, las asimetrías en el desarrollo y en el cumplimiento constitucional, o, por ejemplo, preguntarme también por cosas como la transición del derecho a la realidad, ¿no? Por ejemplo, en esta última perspectiva, yo tengo digamos, una lectura muy a contracorriente de lo que suelo entender y escuchar, y es que para mí el triunfo de la acción de tutela es el fracaso demostrado de la Constitución del 91. Es decir, si la acción de tutela es el mecanismo fundamental de defensa de los derechos, es porque fallaron el gobierno, falló el Congreso, incluso fallaron los jueces, los organismos de control en la defensa de los derechos, y lo que habían previsto, por ejemplo, autores como Jorge Childe y otros, diciendo que íbamos a crear una sociedad litigiosa, porque iba a haber mucha agresión en relación con los derechos, pues se está dando. Entonces, de nuevo, creo que ese balance depende de cómo entienda yo la Constitución del 91. En lo demás, desde luego, estoy absolutamente de acuerdo con Mario y con Viridiana, es decir, el balance que presentaron es el balance que yo presentaría también, pero tengo la idea de que depende de cómo me sitúe frente a la concepción de la Constitución. Por eso resalto los aspectos políticos y no los, digamos, estrictamente jurídicos, para que yo entienda que hay cosas muy graves en Colombia. Fíjense ustedes, les pongo solamente un ejemplo, si me queda algo de tiempo, en relación con los compromisos, el atar y el desatar. Fíjense, Pablo Escobar Gaviria incorpora mediante presión una norma jurídica que prohíbe la extradición de colombianos al exterior. Es decir, Pablo Escobar Gaviria ató a los gobiernos posteriores con una norma constitucional que impedía la extradición, que después fue reformada porque se desataron esos poderes y se ató a los narcotraficantes. O bien, por ejemplo, los militares en el artículo 91 de la Constitución, si recuerdo bien, me puedo equivocar, establecen la irresponsabilidad jurídica del militar que acata una orden abiertamente constitucional, como por ejemplo los falsos positivos. Ellos no quedarían atados, es decir, los militares cuando llegan a la constituyente, que no quiero decir que llegaron directamente ellos, pero sí sus intereses, redactan una norma constitucional que los desata jurídicamente de responder, ¿cierto? Luego la Corte Constitucional expide una norma jurídica en la que de alguna manera reforma la Constitución, una sentencia, disculpen, bueno, una norma jurídica que reforma la Constitución y reata de nuevo a los militares. Bien, de nuevo, ojo, ¿cuál fue el plan? ¿Cuál fue el proyecto? ¿Cuál fue la expectativa? Pues todo eso depende de de cómo conciba yo la Constitución del 91, cuáles son las maneras de entenderla y luego las maneras de materializar esos planes, ¿cierto? Entonces dejo ahí por lo pronto. Muchísimas gracias, profesor Mario Montoya. Yo creo que tenemos un inicio, pero mejor dicho, supremamente interesante. Elementos, obviamente, de avance que todos ustedes han destacado, que nos hablan de ese pluralismo, de la cuestión de los derechos humanos, de la diversidad, de la protesta social, del ejercicio mismo de construcción del pacto, pero también unas tareas todavía por cumplir o unos desafíos en términos de esa
comprensión de la Constitución muy judicializada y poco ciudadana, las diversas menciones que se hicieron al hiperpresidencialismo, a la cuestión centralizada, a la complejidad de sus procedimientos y reglas, y muy interesante también, digamos, esta pregunta de para evaluar ese balance, efectivamente tenemos que preguntarnos cómo me sitúo, cuáles son, digamos, como esos contenidos que tendría que evaluar. Y justamente pensando en esos compromisos, yo quisiera plantearles un segundo interrogante y me gustaría que acá hiciéramos un poquito de modificación del orden, que comenzáramos ahora con la profesora Viridiana, que continuáramos con el profesor Mario Montoya y en esta ronda cerramos con el profesor Mario Cajas. Entonces, teniendo en cuenta esos compromisos, yo quisiera saber ustedes cómo ven, en qué medida consideran que se han cumplido esas grandes aspiraciones. Yo no sé si uno puede decir en poco, mediano, mucho, y eso qué significa, o si estoy haciendo yo o pidiéndoles un ejercicio que es imposible o inadecuado de plantear en esa manera. ¿Hay alguna manera de medir, de poner un porcentaje, un acercamiento que nos permita a quienes no conocemos de pronto tanto el tema, saber, oiga, esto sí ha avanzado, no ha avanzado, mucho, poco, medio? Entonces, profesora Viridiana. Bueno, yo creo que es complejo, Angélica, evaluar con poco, mucho, porque son muchos temas lo que abarca la Constitución del 91, pero tratando de responder voy a hacer uso de la intervención que hizo el profesor Mario Montoya. Mario hace una lectura politológica de la Constitución y creo que parte de una pregunta: ¿qué es una Constitución? Y una Constitución puede ser la Constitución normativa, que de pronto vemos muchos abogados, o la Constitución aspiracional de carácter político que se expide en el presente, pero que va a tener una vida hacia el futuro presente de otras generaciones. Y en ese sentido, creo yo que podría conversar sobre el tema del garantismo constitucional a partir de 4 esferas que yo veo en el cumplimiento de los derechos. Si asumimos la Constitución como ese pacto que se proyecta desde el presente hacia el futuro, obviamente la materialización de las promesas que se dan en la Constitución se dan en el futuro, porque una regla de derecho positivo no cambia mañana absolutamente nada. Se tiene que mover todo la institucionalidad y la sociedad para empezar a poner en movimiento esos deseos y esas aspiraciones. Y obviamente, en materia institucional política, quien está llamado a materializar esa Constitución es el legislador, pidiendo leyes que llenen de contenido esos principios, esas promesas y esas aspiraciones. Y luego de ese desarrollo legislativo, pues el Ejecutivo con políticas públicas. Cuando esto falla, es que interviene el Poder Judicial. Es cierto que el desarrollo del contenido material de nuestra Constitución se ha dado, como lo hablamos, desde el punto de vista normativo, por la interpretación social de la población y ante el juez constitucional que termina decidiendo. Pero digamos que en materia de qué se ha cumplido, yo podría decir, se ha cumplido muchísimo desde ese garantismo secundario del juez constitucional coincido con el profesor Mario Montoya, ante las debilidades del legislador y del Ejecutivo en la materialización primaria de esas promesas constitucionales. Obviamente, la acción de tutela es un regaño de un juez que se lo pide un particular al legislador y al Ejecutivo porque no se está garantizando el contenido de la Constitución. Pero digamos que en este modelo de Estado constitucional que tenemos esa posibilidad de esa regla constitucional que debe ser garantizada. Si no se está garantizando, se está protegiendo. Ahora,
Creo yo que dentro del debate político de lo que es una constitución, no solo desde el punto de vista normativo, hay que resaltar el principio de separación de poderes. Y aunque Colombia esté todos los días, nos diga, bueno, en este país pasa de todo, es terrible, pero es increíble ser profesor de Derecho Constitucional porque todos los días en las clases el realismo político te da ejemplos para poder materializar la doctrina constitucional. Pero nosotros en Colombia, con todos los enfrentamientos entre el poder público, vemos cómo se materializa ese principio de separación de poderes que tiene un contexto netamente político. Entonces, bajo esa articulación entre la constitución normativa judicial y lo que yo creo es la constitución política aspiracional como pactos, yo creo que el gran propósito de la constitución del 91 no se logró, porque la constitución fue llamada la constitución para la paz. Y todavía estamos en el proceso de construcción de paz. Pero aunque no se logró, seguimos intentando construir esa paz. Un reflejo de esto es que el mismo texto constitucional, las reglas del texto constitucional, fueron lo que permitieron los diálogos que empezaron desde el 2014 al 2016. En ese sentido, profesora Angélica, yo diría, bueno, no hay cumplimiento, pero tampoco lo puedo decir evaluarlo con 0, porque es que las constituciones, como normas que organizan la sociedad y que limitan el poder, tienen el gran objetivo del buen vivir, de la convivencia pacífica, pero al limitar el poder están generando conflicto, porque la limitación de poder lo que genera es que los actores que tienen el poder intenten cambiar a su favor las reglas de limitación del poder o pasar por encima de las reglas del poder. Entonces, para mí, la Constitución tiene también, como dije en mi primera intervención, esas dos caras. La organización de la convivencia pacífica, pero al fijar límites al poder, me está generando una posibilidad de un conflicto que termina resolviéndose con la materialización del principio de controles horizontales y separación de poderes. Entonces, bueno, la gran promesa no se cumplió, la paz, pero en este país es complejísimo la construcción de la paz frente al conflicto por los actores humanos y la paz social por la desigualdad y las fracturas económicas, políticas que hay en nuestra sociedad. Pero frente a eso, las constituciones también tienen un carácter aspiracional y nominal, y yo creo que son en gran medida se cumplen otras promesas de la Constitución. Por ejemplo, con todas las fallas dentro del sistema de salud, hay unas órdenes estructurales expedidas por la Corte, pedidas por la población, expedidas ante la falta del garantismo primario del legislador y del Ejecutivo, que están moviendo a los colombianos a que tengamos un sistema de salud que con todas las ineficiencias y todo lo que se pueda plantear, ahí está. Estamos planteando debates en que es posible la eutanasia porque hace parte de la muerte digna, hace parte de la vida digna. Es posible la protesta social, aunque se estigmatice, aunque se judicialice, pero la estamos haciendo. Entonces, para cerrar, yo creo que la gran aspiración de la Constitución, que fue la construcción de la paz frente al conflicto, no se logró, pero abrió paso para que negociáramos y para que siguiéramos negociando, porque la paz solo es posible a través de procesos de negociación y a través del desarme de las palabras, de la confrontación y del diálogo, que es una de las características que hizo que surgiera el derecho constitucional clásico. Y por temas, yo creo que hay Mario, súper experto en derechos sociales, en derecho de libertad, en derecho colectivo, podríamos hacer un balance ya muchísimo más específico. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos un panorama ahí esperanzador, pero angustiante al mismo tiempo. Estamos como en iguales proporciones y quisiera darle al profesor Mario Montoya la palabra. ¿Usted hacia dónde nos inclina? ¿Hacia la esperanza o hacia la angustia? Yo creo que las dos cosas están allí. Fíjense, Colombia es un país que tiene esos rasgos
entre dilemáticos, dualistas o incluso quizás a veces hasta de personalidades múltiples, hablando en términos de psicología. Fíjense que yo estoy de acuerdo de nuevo con Viridiana, quisiera, digamos, matizar o comentar un par de cosas adicionales, pero yo primero quisiera decir algo que me parece muy importante, salvo en un sentido muy metafórico, habría que decir que este no es un asunto culpa de la Constitución del 91, digamos. Yo creo que la Constitución está en manos de nosotros, en manos de los colombianos, en manos de los políticos, y si alguien le falló a la Constitución, pues fuimos nosotros, ¿no? Quizás esto que se menciona de una ciudadanía de baja intensidad, desinteresada, que dice que la política no le llama la atención, o simplemente pues políticos como los que tenemos muy a menudo, aunque estoy convencido de que no todos y todas pues son así. Pero creo que es importante tomar en cuenta que la Constitución no es la culpable de, porque la Constitución es un objeto, digamos, sujeto a sus materializaciones selectivas en el mundo de la política. Me gustaría señalar de nuevo, digamos, siguiendo la línea de análisis que tenía ahora, que este balance aspiracional depende del campo que yo mire. Entonces, vuelvo y pongo un par de ejemplos absolutamente puntuales, pero que son importantes. Si yo entiendo que yo asisto a una asamblea constituyente con la intención de sacar adelante mis intereses personales, de partido, de clase, etcétera, y logro que se incorporen normas jurídicas que los defienden, ¿cierto? Pues luego será un poco más fácil en el mundo de la política que intente defender eso, pues porque algún marco jurídico tengo que me respalda, ¿no? ¿Cierto? Eso es importante. Fíjense ustedes, por ejemplo, a la pregunta, ¿cómo le fue a César Gaviria Trujillo con el blanqueamiento de normas jurídicas de 37 años de estados de excepción previos a 1991, justo en la Constituyente de La Paz y justo el presidente de la República de la Constituyente de La Paz? Yo diría, pues le fue muy bien, porque si el plan era blanquear en las normas transitorias de la Constitución, si recuerdo bien, a través del artículo 8 de las normas transitorias, 37 años de estados de excepción, fundamentalmente de guerra interna, de persecución, de masacres, de guerra sucia, etcétera, pues lo logró, ¿cierto? Lo logró, ojo. Hoy en día, esas normas jurídicas hacen parte de la legislación ordinaria nuestra, ¿no? Y lo hizo en la Constituyente de La Paz. O en los casos, digamos, que mencionaba ahora temprano, es cierto, pues ahí están, ¿cierto? Pero si yo me voy más allá de eso que acabo de señalar y tomo en cuenta, por ejemplo, digamos, las grandes aspiraciones, que la pregunta hace referencia a las grandes, no las más bajas, solapadas y soterradas, que ahí están, ya mencioné algunas, pero hay muchas más. Entonces yo diría, claro, yo diría, la Constitución tiene una materialización, dado que estoy en el mundo de la política, no hablaré de eficacia, sino de efectividad, ¿cierto? Entonces, yo diría que tiene una efectividad dispar, asimétrica, ¿cierto? Y que yo diría que buena parte de la Constitución se materializó, y se materializó porque luego los interesados en esos artículos ocuparon cargos públicos claves y materializaron la Constitución y dejaron por fuera la otra mitad, voy a exagerar, de la Constitución. Pues para sorpresa de nosotros, por ejemplo, la otra mitad de la Constitución no materializada está incorporada nada más y nada menos que en las 310 páginas de los acuerdos de paz, que ahora no son solo acuerdos de paz, es decir, no son solo un acuerdo político, sino que son la Constitución del 91, en el sentido de que quedaron incorporadas allí la exigibilidad de su cumplimiento, y luego se convirtieron en leyes, decretos, sentencias y demás. Entonces, ojo, si yo miro los acuerdos de paz y estoy situado en 2012 u 11, yo diría, venga, ¿por qué parte de la Constitución no se ha materializado? Y haciendo una proyección en el tiempo, diré, pues aquello que los acuerdos de paz exigirán que se materialice, ¿no? En términos muy generales. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, yo diría, en Colombia, ¿en dónde estamos absolutamente colgados? Y los 4 balances del Instituto Kroc lo dejan clarísimo. Estamos colgados en cumplirle a la democratización de la propiedad y particularmente de la propiedad rural en Colombia, agraria en Colombia. Y ese es un problema que traemos de el siglo XIX, de las reformas del 36, de las del 68 y luego de la Constitución del 91, y ahí está. ¿Por qué? Porque la Constitución está en manos de unas personas muy concretas y esas personas dirán, yo no le haré ninguna fuerza a eso y por el contrario me opondré a que se materialice. Ahí tienen ustedes un ejemplo muy importante.
el que todos tenemos claro, el asunto del irrespeto por los derechos fundamentales y particularmente por el derecho a la vida, ¿no? Creo que ahí no tengo que decir mayor cosa, o cosas relacionadas, por ejemplo, con la igualdad material de las personas, ¿no? Educación, salud, vivienda, etcétera. Creo que ahí todavía tenemos un trabajo muy grande por hacer. O el tema de la construcción del ciudadano virtuoso, del que hablaba por allá en un balance de 2010 María Teresa Uribe. La Constitución no construyó, entiéndame metafóricamente, es decir, nosotros no ejercimos lo que teníamos que haber ejercido para haber materializado la idea de un ciudadano virtuoso, entendido como el ciudadano que se preocupa por lo público, el ciudadano que ejerce el poder político, que controla el poder político, que vigila, que se interesa en las leyes, bueno, en este tipo de cosas. Pues eso no lo tenemos hoy, tenemos desesperanza, desinterés, lejanía, etcétera. O, por ejemplo, todo el asunto más genérico de la democratización de la economía. Yo creo que ahí todavía tenemos, y hay normas constitucionales explícitas en ese sentido, y creo que las tenemos muy cortas. O, por ejemplo, el asunto de la lucha contra la corrupción. Creo que ahí vamos perdiendo la guerra de la lucha contra la corrupción. Tulio Chinchilla, el profesor de la Universidad de Antioquia, decía que la Constitución del 91 era un pacto de la desconfianza, en el sentido de que estaba hecha a partir de normas encaminadas a controlar la corrupción, ¿cierto? Pues, hombre, en eso literalmente vamos mal, ¿cierto? Vamos mal, creo que hay que trabajar mucho. Y cosas, por ejemplo, como, en cambio, desde luego, han salido muy bien algunas otras cosas. La creación de la Corte Constitucional, estoy de acuerdo con Mario, con Viridiana en ese sentido, ¿cierto? Pero nos ha ido también con la creación de la Fiscalía General de la Nación, un puesto político dependiente del gobierno nacional, cuya política criminal está diseñada por el propio gobierno directamente, pertenece a la rama judicial, pero parece pertenecer más a la rama ejecutiva, etcétera. Creo que hay algunos otros órganos que tienen esos defectos. Hay cosas, creo que hay que pulir. Ahora, ¿qué diría yo que es el balance más importante de la Constitución del 91? Yo creo que la Constitución del 91 nos dio un lenguaje de los derechos y un lenguaje de motivos de la defensa de los derechos. Miren, aún si nos violan los derechos, si los violan teniendo una tutela a nuestro favor, leyes, decretos, jurisprudencia a nuestro favor, de todas maneras la gente, y creo que esto es lo más importante y resalto en ese sentido lo que decía Viridiana, la gente ya tomó un lenguaje de los derechos, lo usa en su vida cotidiana, y yo diría, a partir de un evento que organizamos hace un tiempo en el marco de esta celebración de los 30 años, que la Constitución está en las calles. La Constitución ni siquiera está en manos de los políticos. Es decir, las marchas recientes son una prueba de un lenguaje constitucional que se difundió en la sociedad civil. Por lo menos creo yo que en ese sentido, aquella perspectiva kelseniana de que el Estado es un sentido compartido acerca de un orden en Colombia se da de esa manera. Es decir, yo creo que hay un sentido compartido acerca de que los derechos son importantes y hay que respetarlos. Ahí diría yo que están, digamos, para mí el logro más grande de la Constitución del 91 y que no es muy percibido hoy en Colombia. Lo dejo allí. Perfecto, muchas gracias, y le doy paso al cierre al profesor Mario Cajas para ver su visión. Seguimos dentro de este ejercicio como de disparidad y asimetría. Tanto el profesor Mario Montoya como la profesora Viridiana Molinares nos han expuesto un panorama de avances y retrocesos. ¿Usted está dentro de esa línea? ¿Ve que hay que inclinarse hacia un lado o el otro de la balanza? ¿Cuáles serían en esa medición de las grandes aspiraciones, las cumplidas y las no cumplidas? Bueno, gracias. Aquí creo que hay que tener en cuenta una mirada historicista también. Lo primero es que 30 años son muy poco para evaluar una constitución. Es muy poco, pero al mismo tiempo, generacionalmente, de alguna manera, quienes estamos más atados al proceso de la Constitución del 91, pues tendemos a hacerle preguntas a esa Constitución y digamos, crecimos y estuvimos más activos bajo esta Constitución, pero con las nuevas generaciones, esa es una pregunta importante. Yo quería recordar esta encuesta de percepción que fue muy difundida de la Konrad Adenauer con el tiempo, la Universidad del Rosario, mostraba datos como estos. Solo el 24.5% de los encuestados reconocen haber consultado la Constitución en el último año y el 7% afirma conocerla bien. Solo el 31% de los encuestados conocen el movimiento de la séptima papeleta, solo el 31% de los encuestados. Pero, más aún, acá hay otras cifras, y es sobre la percepción
dice el 62.4%, cuidado con esta cifra, 62.4% de los encuestados no conocen el número ni el contenido de las reformas de la Constitución del 91, pero su deseo de que se cumpla es del 81%, es decir, el 81.2% quieren que se cumpla la Constitución del 91. Aquí hay otras cifras sobre el desconocimiento, y bueno, las cifras ofrecen datos sobre diferentes etnias, diferentes ciudades, por estratos socioeconómicos, etcétera. Incluso hay por ahí otro dato que habla de una idea según la cual hay un porcentaje, 40, 35, 40%, no recuerdo bien, que considera que, digamos, tiene una visión ni favorable ni desfavorable sobre la Constitución del 91. Y esas cifras, claro, son de percepción, es con un número de encuestados, simplemente es un insumo para pensar las cosas. Pero creo que eso es un elemento que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es realmente cuando uno dice, no, es que la Constitución la conoce todo el mundo y es que todo el mundo conoce la tutela? Ahí también aparecen datos sobre qué tanto usa la gente la tutela por estrato socioeconómico, qué tanto conoce de acción de tutela. Y quisiera yo recordar algo que mencionábamos tal vez en alguna actividad que teníamos con Viridiana, en la Alianza 4U, si no estoy mal. Y era, yo lo mencionaba allí, tenemos como una especie de percepción o visión de la Constitución. Una es la de los políticos en acción. Otra es la de los académicos, que tenemos una tendencia fuerte a romantizar la Constitución, el constitucionalismo, la Corte Constitucional, etcétera. Y que en buena medida ha sido también el aporte, el proyecto político de la Constitución se ha sustentado en una academia muy activa, muy movilizada para defender la Constitución y para tratar de hacerla efectiva, y la Carta de Derechos. Y por otro lado, la Constitución de la gente, la Constitución de la ciudadanía, que creo yo es la que está menos desarrollada y la que tiene, digamos, la menor conexión está entre la Constitución y la ciudadanía, a pesar del uso de la tutela y de todos estos datos, de todas estas percepciones que tenemos de que la tutela se usa mucho. Pero cuando nosotros revisamos este tipo de encuestas de percepción, por ejemplo, se muestra cómo la gente no usa tanto la tutela comparativamente con, digamos, el volumen de necesidades o de jurídicas insatisfechas o de problemas que puede tener, pese a que su uso es representativo y es importante. Quería como mencionar eso inicialmente. En un segundo lugar, ubiquémonos en el 91. También hay una tendencia fuerte a romantizar ese proceso del 90-91. Si bien fue una movilización ciudadana, el proceso de la séptima papeleta y demás, no olvidemos que finalmente pues solamente llega un constituyente de todo ese proceso. Es decir, no hubo una representación masiva del movimiento estudiantil de base en esa constituyente del 91. No fue una asamblea constituyente de outsiders de la política. Estuvieron las élites políticas, estuvieron los partidos políticos. Ya Mario mencionó esa reacción en donde las elecciones siguientes mostraron algo así como el 70, si no estoy mal, el 80% de las curules de quienes fueron revocados del Congreso volvieron. Es decir, se mantuvo la maquinaria política. De manera que también hay que pensar con un poco de sentido de realidad de realmente quiénes tenían y quiénes han tenido el timón del Estado a lo largo de estos 30 años. Piensen, por ejemplo, en cuántos partidos políticos y cuántas campañas se han hecho con la idea de que hay que defender y profundizar la Constitución. Podemos contarlos con 2 o 3 que han planteado ese tipo de plataformas políticas, de defender el Estado social de derecho, de profundizarlo, de garantizar los derechos. Esa es una agenda que parece que fuera de los jueces, pero pocas campañas se hacen diciendo mi misión es desarrollar los derechos sociales. Esa es mi misión. Piénsese también, por ejemplo, en materia de apertura política. La Constitución del 91 planteaba la apertura política. Tuvimos una inicial apertura, pero de partidos, que luego terminó en decenas de partidos que se intentó modificar a raíz de la reforma del 2003, pero no hemos avanzado en democratización de los partidos, en un sistema electoral confiable y además con una mayor capacidad de representación y de participación. Y la Constitución del 91, si algo tenía pensado, era eso, un cambio en el sistema político, un cambio en la manera de hacer política. Entonces, en materia de reforma a la justicia, también era otra de las promesas de la Constitución del 91, pensando de nuevo en el año 91. Tampoco hemos avanzado mucho, hay morosidad, hay congestión. Si bien hay un estrellato de
la tutela y de la justicia constitucional, también hay severas críticas a los sistemas de designación de los magistrados de altas cortes, y también hay una crítica a la falta de meritocracia. Lo ha mencionado Mario también en el caso de la Fiscalía, para mencionar algunos de las críticas que hay a ese diseño institucional. Otra promesa incumplida es entonces otro factor que quisiera mencionar, es el de que la Carta de Derechos que nosotros celebramos hoy, y que es uno de los principales avances de la Constitución del 91, no estaba dentro de los planes de quienes convocaron a la Asamblea Constituyente. La idea de Estado Social de Derecho y la idea de Carta de Derechos surge en el proceso de la Constituyente. No fue uno de los propósitos por los cuales se hizo la Constitución del 91. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es producto del debate de la Asamblea. Y otro aspecto, la Corte Constitucional no la propuso la Constituyente, la propuso el gobierno. Fue una propuesta que surgió del gobierno y que finalmente, por un margen de votos pues no tan estrecho, fue aprobada. O sea que tampoco era una institución, tampoco fue una institución, digamos, que estaba dentro del plan previo a la Constitución del 91. Es producto de esa deliberación y de ese debate. Cerraría con esto, y es, más que hablar del grado de cumplimiento, porque ya mis antecesores creo que han sido muy juiciosos con esos detalles, habría que preguntarse también por las élites que han estado en la Constitución y por las élites políticas y económicas. Las constituciones son textos, son documentos que pueden ser moldeados, pero que también dependen de unos contextos y de unas posibilidades de logros y de desarrollos. Yo diría que se ha avanzado bastante. De manera general, estamos mucho mejor que bajo la Constitución del 91. Es una Constitución ambiciosa, difícil de cumplir. Es un proyecto que probablemente en 30 años no se ha cumplido como debería ser, pero es digamos, en perspectiva uno podría decir que hay caminos para llegar allá. Pero sin cambio político y sin transformaciones económicas, no podemos lograr lo normativo que está en la Constitución. Y así la justicia constitucional siga avanzando, no lograremos la transformación que al menos está insinuada en ese proyecto de la Constitución del 91. Muchas gracias, profesor Mario Cajas. Ustedes nos han regalado una visión, yo creo que nos plantea muchas preguntas, que nos hace o que nos invitan, nos llaman a volver a pensar que la Constitución está en manos de alguien, ¿verdad? De nosotros como ciudadanos, pero también de los políticos, pero de las élites, decía el profesor Mario Cajas, y esa es una reflexión pues muy importante en esta pregunta. Hay efectivamente en las tres intervenciones reconocimientos de la importancia de la propia Constitución y de esas grandes aspiraciones que muchas han tenido al menos algún grado de cumplimiento, pero también efectivamente cosas que nos quedan pendientes. La reflexión sobre la paz es importantísima, como ese gran propósito que nos decía la profesora Viridiana, que después también se retomaba en otra intervención con los acuerdos de paz de 2016 y otras cosas que ustedes fueron complementando sobre la propiedad rural, la corrupción, la democratización de los partidos y sistema electoral, que hacen parte de esas grandes ambiciones. Y ya para ir un poco como adentrándonos a la etapa final de este ejercicio, yo les agradezco mucho porque hemos tenido visiones, creo yo, del mundo del derecho. Es efectivamente una cuestión que se tiene que analizar desde ahí, pero lo han abierto a la ciencia política, que era parte de la invitación, y yo les quiero proponer un tercer reto también por el conjunto de estudiantes que nos acompañan, y es una reflexión que tiene como algún impacto a nivel internacional o desde las relaciones internacionales. Desde la teoría clásica, ¿verdad? En las relaciones internacionales se habla de paradigmas realistas, lo que es, y paradigmas idealistas, el deber ser. En ese marco, yo quisiera preguntarles a ustedes, esta Constitución del 91, ¿cómo la ven? ¿Como una cuestión mucho más idealista, tal vez muy ambiciosa y a veces como que se queda justamente en el mundo de las ideas, o si efectivamente, aunque me parece muy interesante lo que decía el profesor Mario Cajas, todavía a 30 años uno podría decir que es muy temprano para poder hacer esas reflexiones, efectivamente sí se puede aplicar.
Y acá aprovecho porque nos queda muy cerca, porque es una vivencia muy cercana y muy reciente. Algunos se ha escuchado, ¿no? En algunos espacios, oiga, es que la Constitución debería reformarse, como lo que sucede en Chile e invocar una constituyente como en Chile. Entonces yo acá les propongo en esta última, lo que creo que será como nuestra última intervención, que podamos comenzar con el profesor Mario Montoya, que continúe el profesor Mario Cajas y finalicemos con la profesora Viridiana Molinares. Entonces, ¿es realista, es idealista, demasiado abstracto el asunto o efectivamente sí o hay que modificarlo? Profesor Montoya. Muchísimas gracias, Angélica. Sí, es una pregunta muy interesante que yo la entiendo en el sentido, digamos, de la proximidad o lejanía de la Constitución con la realidad, ¿cierto? Es decir, qué tan lejos o cerca está. Primero, también hay que considerar que ya llevamos 30 años de que se haya expedido, entonces, por lo tanto, estamos hablando probablemente de la realidad de 1991, 92, y pues ha habido unos fenómenos con los que no contaba la Constitución del 91 que se han dado, digamos, al día de hoy, que implican unos cambios importantes. Yo quisiera dejar muy claro una cosa que para mí es muy importante, es decir, salvando algunas máculas, problemas o detalles que tiene la Constitución del 91, a mí la Constitución me gusta muchísimo. Es decir, la idea que yo tengo es que tenemos una muy buena Constitución en muy diversos aspectos y que habrá algunos aspectos puntuales que yo probablemente pensaría en cambiar. En segundo lugar, me gustaría mencionar que el reformismo constitucional también puede ser peligroso. Ojo, nosotros en Colombia llevamos, no recuerdo siquiera, creo que un poco más de 56 reformas constitucionales en 30 años. Por lo tanto, una reforma más o menos por cada 6 meses, lo que significa, ojo, una reforma, digamos, unas prácticas de reforma muy superiores a las del Código Tributario o a las de las leyes tributarias en Colombia, que son de cada año, ¿no? Eso muestra, creo yo, una cosa muy importante, es un gran desacuerdo constitucional de fondo que tenemos en Colombia sobre algunos aspectos y también oportunismos políticos, digamos, de cambio, ¿no? ¿Cierto? El articulito que yo puedo necesitar para quedarme en la presidencia un año más, etcétera, o la reforma para que no te quedes en la presidencia otro año más, etcétera. Todo eso está ahí, ¿no? Yo tengo la idea de que es una buena constitución, me parece que sobre esa buena constitución podemos construir una buena convivencia, como señalaba ahora temprano Viridiana, y yo no correría el riesgo de pensar en una reforma constitucional que, además, no olvidemos, durante el post-acuerdo inmediato de paz, las FARC y Álvaro Uribe coincidían en que sería bueno ir a una constituyente, pero una constituyente es, digamos, una cascada incontrolable que uno no sabe dónde puede parar, ¿cierto? Una constituyente no necesariamente termina bien, puede terminar supremamente mal. A mí me parece que la constitución que tenemos está bien, que es una constitución, digamos, que nosotros tenemos que caminarle a ella, que tratar de materializar esa constitución, etcétera, con los riesgos que ello implica, ¿no? Porque ustedes lo han visto en la vida cotidiana hoy, ¿no? Las universidades, muchos profesores, estudiantes amenazados, precisamente simple y llanamente por defender la Constitución del 91. En ese sentido, no en la Constitución, pero en los espíritus de mucha gente, todavía la Constitución es una carta de batalla, ¿no? Como nos decía Hernando Valencia Villa. Ojo, ese asunto de constitución y realidad me gusta mucho plantearlo a partir de sentencias súper famosas de la Corte Constitucional colombiana, entre ellas las sentencias de los estados de cosas inconstitucionales, que básicamente son sentencias que intentan resolver situaciones, digamos, de violaciones históricas, sistemáticas, generalizadas de derechos fundamentales por la inacción también de todo el conjunto del Estado, ¿no? Es decir, son unas sentencias que se refieren a un problema de inamovilidad gigantesca del Estado que afecta miles y a veces millones de personas. Esas sentencias, las más importantes, pues son las sentencias de los desplazados, 9 millones en Colombia, la del sistema de salud, la del sistema carcelario, hay más, pero dejo en esas 3. Miren el tema de la relación entre derecho y realidad. Las situaciones fundamentales a las que aluden esas sentencias hoy prácticamente están iguales o muy parecidas a como estaban antes de que se expidieran. Es decir, que a las propias sentencias de la Corte Constitucional que buscan que la Constitución se materialice, se las tragó la ineficacia
de sus fallos. Esto es una cosa muy importante porque muestra, digamos, lo que es tratar de llevar a la realidad una constitución en un contexto en donde hay unas resistencias constitucionales que tenemos que aprender a localizar y que tenemos que aprender, creo yo, a aislar y a derrotar, ¿no? ¿Cierto? Eso es una cosa que me parece muy importante para entender esto. Lo otro es una dimensión distinta. Yo creo que la Constitución y la realidad nunca deben ni nunca pueden coincidir porque, y este es un tema de teoría del derecho, las normas jurídicas son, como lo dijiste muy bien, Angélica, deber ser y la realidad es realidad. Y el deber ser y la realidad no se pueden tocar en términos reales. Ahora, eso no quiere decir que la Constitución se haga, digamos, se redacte de una manera tan remota que no encaje en nada con una sociedad. Pero yo creo que las personas que redactaron la Constitución del 91 tenían una realidad muy clara que trataron de controlar y la hemos presentado hoy. La realidad de la guerra, de la exclusión, de la marginalidad, de la falta de pluralismo, de la inaccesibilidad, digamos, a los bienes básicos de una sociedad. Eso lo tenían claro. Eso es, entre comillas, porque creo que no significa exactamente eso, realismo, ¿no? Y le apuntaron a resolver eso con la Constitución e hicieron, me parece a mí, bastante bien. Ahora, que la Constitución, digamos, como yo la veo, se parezca, sobre todo en ese momento, a la realidad y actualmente no coincida mucho, es un asunto que tiene la explicación en la política, cómo nosotros hemos sido selectivos en qué partes de las constituciones materializar y qué partes de la Constitución no materializar. Eso es, me parece, el kit del asunto hoy y donde tenemos que poner nuestra atención política. Es decir, cómo podemos lograr una materialización más homogénea de la Constitución y que la Constitución, digamos, coincida más con la realidad. Creo que ahí hay un trabajo muy grande que hacer y ya hemos dado las claves de ese trabajo. Todo aquel asunto de que no hay democratización de la propiedad, de que la vida no se respeta, de que la paz no se ha alcanzado, etcétera. Ahí es donde hay que trabajar. Lo voy a decir en clave del reverso. ¿Quiénes tienen tanta fuerza política en Colombia para impedir la materialización de la parte de la Constitución que creo que a todos nos gusta mucho o a una mayoría muy amplia de colombianos nos gusta mucho? Creo que ahí centraría yo mis reflexiones. Muchísimas gracias. Quiero darle la palabra al profesor Mario Cajas para escuchar entre ese realismo y esa cuestión idealista, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, yo recordaba a algún estudiante que me decía alguna oportunidad, profe, si usted tuviera que escoger un artículo de la Constitución que le parece central, que le parece importante, ¿cuál escogería? Bueno, y es una tarea difícil, ¿no? Hay tantos que uno escogería empezando por el primero, pero en ese ejercicio pensaba en el artículo 13 de la Constitución, la igualdad real, lograr la igualdad real en esas tres dimensiones que aparecen allí en el artículo. Y pues si uno revisa los estudios de los economistas, la gente que trabaja igualdad, pues seguimos siendo un país altamente desigual, un país altamente inequitativo. Y desde esa perspectiva, pues uno diría, la Constitución no se ha cumplido, hay una diferencia fuerte entre cómo viven las personas y la promesa de igualdad de la Constitución, pero desde la perspectiva de lo que ha avanzado para muchas personas en la medida en que algunas políticas públicas se han podido impulsar con medidas de la Corte Constitucional o de los jueces constitucionales o en algunos desarrollos por la misma acción colectiva y la movilización de la ciudadanía, pues la Constitución al menos le da un marco, le da una estructura, le da un guión para poder avanzar. Si bien no es una fórmula para lograr inmediatamente esa igualdad real, sí es el camino que existe y es un muy buen camino para lograrlo. Y lo otro que también estaba recordando ahora en términos generacionales, algún estudiante me decía, pero esa Constitución es muy buena, muy amplia, pero mire que ni siquiera contempló derechos para la comunidad LGBT. No habla de derechos de la naturaleza y tampoco se ve preparada para enfrentar los retos de la transformación digital, la inteligencia artificial, etcétera. Claro, es una Constitución vista después de 30 años. Y en esa medida, pues uno diría, en cuanto vayan ocurriendo cambios sociales, transformaciones políticas, hay que irle metiendo artículos a la Constitución. Pero también hay que recordar que estas constituciones son cartas que permiten interpretarse. En ningún artículo de la Constitución se establecía que la eutanasia en algunos casos podía despenalizarse o que la interrupción voluntaria del embarazo.
Son artículos constitucionales que en virtud de interpretación y de movilización ciudadana también interpretativa, argumentativa, como lo ponía un poco de presente Viridiana, han actualizado, si se quiere, o han permitido esa constitución viviente que va más allá de esos artículos y de, de las cláusulas que tiene la Constitución del 91. Entonces, y paso aquí al asunto de la reforma, las comparaciones hago una mención aquí, precisamente Colombia Check hace unos meses nos consultaban sobre esta fake news que rodó y que circuló muchísimo, de que si pasados creo que 100 días de movilización, de paro, si pasaba más de 100 días, la Constitución decía que había que hacer una reforma constitucional, y entonces uno veía que esa noticia se expandió y quienes nos dedicamos al derecho constitucional decíamos, pero ¿de dónde? Es que una simple lectura de la Constitución nos muestra que eso no existe, no es necesario ir más allá. Y me decía, una de las periodistas me decía, pero es que es igual que con las vacunas. Hay unos elementos que son evidentes, pero aún así las personas les atribuyen una serie digamos, de categorías que son falsas y así circulan y nadie se toma el trabajo de revisar. Pero digamos que era fácil descartar que después de 100 días no era necesario reformar la Constitución, pero lo interesante fue el efecto, digamos, el significado que tuvo en algunos sectores movilizados, y era de la desconexión de esa Constitución con ellos y con ellas. Es decir, a pesar de ser una noticia falsa, era vista como un elemento de la batalla política, de la movilización. Sigamos aguantando, que si se cumplen 100 días, cambiamos esa Constitución. Una Constitución que mucha gente no la conocía, pero la percepción que tenía era una Constitución que está de espaldas a la gente. Y en ese sentido, también hay que hacer esa lectura politológica, creo yo, de la mirada de la movilización frente a la Constitución. Yo no entendería que la movilización se debe a que la Constitución abrió los espacios. Claro, hay un clima que la Constitución permite, pero me parece también interesante ver sobre todo cómo las nuevas generaciones y las personas con distintos matices y orígenes sienten que esa Constitución no los incluye, que esa Constitución está de espaldas, cuando realmente es una crítica a las élites políticas, al sistema político y al Estado. Es decir, es una Constitución que está allí, que la cumplan o que no la cumplan, pero es una Constitución de esas élites, es una Constitución del régimen, por decirlo de alguna manera muy rápida. De manera que también carga la pérdida de legitimidad que tiene el régimen y que tiene la política y que tiene el sistema político y que tiene el Estado colombiano. A veces queremos como que la Constitución es muy buena, pero lo demás está mal. No, esa Constitución está allí, está ahí y es la que opera dentro de ese entramado. Y finalmente sobre reforma, sin duda pues la comparación con el caso chileno en el proceso es totalmente diferente, no es el momento, algunos decían, viene una ola de reformas constitucionales, la propuesta que se hizo en Perú de una constituyente, de un cambio constitucional, miren lo que pasó en Chile, Colombia va para allá, pero creo que aparte de la inconveniencia de una reforma en donde podríamos perder lo que se tiene, que hay que dar un espacio para el diálogo y para la deliberación de algunos ajustes que haya que hacer, sí, la pregunta es cuándo. Seguramente ni esta ni en la coyuntura electoral va a ser conveniente hacer ese tipo de reflexión, no de cambio, sino de reflexión sobre los ajustes que puedan ser necesarios, sin caer en el fetichismo legal y pensar que ese cambio constitucional nos va a transformar la sociedad y nos va a transformar la política. Pero comparar con el caso chileno creo que no funciona muy bien, pero además creo que es interesante seguir de cerca lo que está pasando con el proceso chileno, los esfuerzos por la inclusión, pero las tensiones también internas y las dificultades en una composición que es muy distinta a la que tuvimos nosotros en el 91, y también pensarnos si sería posible que nosotros pudiésemos lograr un nivel de deliberación y un nivel dialógico que ve esa experiencia chilena y que probablemente podría servir para un eventual proceso mucho más adelante en el caso colombiano. Yo estaría de acuerdo, entonces cerraría con esto en que la Constitución como está no necesita grandes reformas, grandes intervenciones, que es probable pensar en algunos ajustes y que escoger la coyuntura adecuada creo que es parte del reto, que esto no impide ni inhibe la deliberación académica o política sobre la conveniencia de ciertos ajustes. Muchas gracias, profesor Mario Cajas, y quiero darle la palabra a la profesora Viridiana Molinares, que tendrá en sus manos el cierre de esta conversación
Así que estamos muy, muy, muy dispuestos a escuchar tu reflexión al respecto. Bueno, lo que planteaste, Angélica, es la constitución realista, idealista y modificación. Yo pienso que todas las constituciones, en el momento en que se expidan, no son realistas, porque como dije antes, redactar una nueva constitución no cambia al día siguiente la realidad política, económica o social del país. Entonces, 30 años después, ¿es la constitución colombiana una constitución realista? Creo que esa respuesta la dieron el profesor Mario Montoya y el profesor Mario Cajas. Y voy a responder con lo que ustedes dijeron, colegas. Mario dijo, hay un desarrollo interesante en materia de derechos, Mario Montoya, y Mario Cajas dijo, para el desarrollo constitucional hay que tener en cuenta el tiempo, el diseño institucional, las élites y la economía. Entonces, 30 años después, desarrollo de derechos, una parte importante. Me parece que los colombianos conocemos, aunque las estadísticas que nos mostró Mario Caja me dejaron preocupada, pero yo creo que de todas maneras en estos 30 años hay colombianos que amenazan que pongan una tutela, aunque no sepan ponerla, aunque no la hayan puesto y tal, pero hay como eso. Entonces, ¿es realista? Bueno, tenemos una apropiación en materia de derechos, tenemos complejos problemas de materialización porque ha pasado muy poco tiempo, porque hay un problema económico serio, por las élites políticas que no se han transformados y por el diseño institucional del Estado, que si bien hace 30 años se planteó en un contexto específico, no han funcionado muchísimas cosas. Es la constitución idealista. Mario Cajas dijo, la constitución siempre opera como un guión. Mario Montoya dijo, hey, siempre estamos en la construcción de algo más allá. Yo digo que todas las constituciones son idealistas, porque tienen que plantear una utopía, un caminar hacia ese algo que voy alcanzando. Y ahí estoy tomando de pronto palabras del profesor Carlos Gaviria en alguna conferencia que yo jamás dejo de releer, que es Dignidad, Libertad, Igualdad, que plantea el carácter utópico de todas las constituciones. Pero ese carácter utópico me parece absolutamente necesario porque es el que actualiza el texto que heredamos del pasado las nuevas generaciones, y Mario Cajas también nos lo ha dicho cuando nos ha compartido eso de conversando con los estudiantes. 30 años atrás no hablábamos derechos de los derechos de la población LGTB, de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de la protección a la naturaleza. Entonces, 30 años es muy poco para materializar todas las promesas de la Constitución, pero ha sido también muy poco en relación a todo lo que hemos avanzado en por lo menos el reconocimiento de unos nuevos derechos. Modificaciones, coincido con el profesor Mario Montoya en que plantear modificaciones es complicado y tendríamos que elegir las vías para plantear modificaciones. Yo creo que hay unos asuntos precisos en los que deben hacerse reformas constitucionales y tiene que ver con el tema de justicia, aunque a mí me parece que el tema de justicia, siempre estamos pensando en la justicia, y tiene que ver el tema de justicia con la facultad nominadora de las altas cortes, porque debajo los estudios del profesor Mauricio García Villegas y de tantas investigadoras como Carolina Villadiego, que nos dicen, miren estos problemas de la justicia, que es el nombramiento provisional del 48% de los funcionarios judiciales. Entonces, hay unos temas que son susceptibles que hay que modificar, pero por otro lado, yo creo que en este momento en que en Colombia hay tanta polarización negativa, no es conveniente plantear propuestas de asamblea constituyente
Mario Montoya decía, no sabemos qué puede resultar de una asamblea constituyente. Hay una crisis de representación democrática, como decía el profesor Mario Cajas, al interior del Congreso. Entonces yo le apostaría más a que, y eso lo conversamos también con el profesor Mario Cajas en el otro evento al que él se refirió, a la expedición de política pública en materia de materialización de derechos sociales. Algunas veces aprendí de un profesor muy querido de Derecho Constitucional, él decía, no hay necesidad de reforma. Muchas veces se hace una reforma constitucional indirecta, expidiendo una fuerte, una concisa ley estatutaria, una política pública ambiciosa y buena que transforme la realidad social a partir de esos principios constitucionales. Entonces creo que para cerrar, Constitución Realista hace 30 años, nos planteamos un mapa, nos planteamos, vamos a construir una nueva Colombia, hemos adelantado en unas cosas, en otras no, porque Colombia, como lo dice la profesora Magdalena Correa, es un país bipolar, hay unas realidades territoriales completamente increíbles. Utopía siempre va a tener la Carta Constitucional y en buena hora la tiene, porque las generaciones del futuro reclamarán el reconocimiento de nuevos derechos que nosotros en este contexto no alcanzamos a visibilizar, y modificaciones hay muchísima cautela. Se pueden plantear cambios constitucionales importantes a través de otras vías, política pública, leyes estatutarias, que no toquen el contenido de la Constitución. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un cierre absolutamente fantástico que recoge las intervenciones de los demás panelistas. Efectivamente, un recordatorio de que las constituciones en su configuración y en su deseo no pueden ser realistas, tienen ese espíritu aspiracional, ese espíritu idealista de carácter utópico, ¿verdad? Pero creo que ha sido muy importante en todas las intervenciones justamente ese aterrizaje de cómo se ha dado una apropiación del lenguaje, de los derechos, del conocimiento de lo que nos plantea la propia Constitución, y que efectivamente está ahí como un marco, como una línea para poder hacer interpretaciones. Y una pregunta muy interesante que quiero rescatar acá de las intervenciones: ¿cómo lograr entonces una realización más homogénea de esa Constitución sin hacer uso de esas reformas constitucionales que podrían ser muy peligrosas, ¿verdad? Y pensar otro tipo de canales. Pues yo les quiero decir de corazón que me siento absolutamente afortunada de haber tenido este espacio de conversación con ustedes. Muchas gracias, profesor Mario Cajas, en representación de ICESI, profesor Mario Montoya, de AFID, y profesora Viridiana Molinares, de Uninorte. Asimismo, volver a agradecer tanto a Juan Carlos Gómez como a Felipe Murillo, que nos permitieron a través de sus esfuerzos y contactos tener este espacio, y por supuesto a todas las personas que nos han estado acompañando en este espacio, que estoy segura que lo han disfrutado muchísimo y que hemos aprendido pues infinidad de cosas sobre un tema que nos permite conversar desde la ciencia política, desde el derecho y en general, creería yo, desde las ciencias sociales. Entonces, muchas gracias, y como lo habíamos prometido, cerrando básicamente a las 6 en punto, y esperamos verlos a ustedes panelistas y a ustedes participantes, asistentes a este evento en otras oportunidades, siguiendo el fortalecimiento de la Alianza 4U. Muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides